Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando que hoy es día miércoles, ¿verdad? Miércoles Santo, porque estamos celebrando la Semana Mayor. Y también les recuerdo que estamos hablando en nuestro tema acerca del Apocalipsis, ¿sí? La revelación que dio Dios a su iglesia por el paso, ¿verdad? Desde que nació nuestro Señor Jesucristo hasta que murió, y comienza la iglesia, las iglesias, ¿sí? Las cartas a las iglesias. Ya vimos la de Éfeso, ya vimos la carta del periodo de Esmirna, ya vimos el de Pérgamo, estuvimos viendo el de Tiatira, ¿verdad? Que aquí un poquito más para atrás, ¿sí? Aquí tenemos el papado y su inquisición, o sea, el trabajo que llevó a cabo el papado, ¿sí? O sea, la Iglesia Católica o el Vaticano, ¿sí? En contra de la Iglesia, ¿sí? De la Iglesia cristiana, cuando llevó a cabo el sacrificio, como lo tienen considerado, el sacrificio de los cristianos en aquella aberrante guerra de la Santa Inquisición, que mataron a los cristianos. Pero ahora ya no vamos al cántico de gozo, ¿sí? Que es la cuarta iglesia de Sardis. Esta iglesia, amados hermanos, tiene un periodo aproximado de 481 años. Recordemos que la iglesia de Tiatira tuvo un promedio de 998 años, casi 1000 años, ¿sí? Sin embargo, esta iglesia de Sardis tiene un periodo en la tierra de aproximadamente 481 años, ¿sí? Y si ustedes ven también cómo nos vamos acercando a nuestros días, ¿sí? Porque comenzamos con los 2000 años antes de Cristo y fuimos subiendo hasta aquí. Al término de esta iglesia ya estaríamos en el año 1842, ya prácticamente 200 años de nuestra era, de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, la iglesia de Sardis está considerada como el Papa pierde su poder. Ahorita vamos a ver por qué esta iglesia está considerada como que el Papa pierde su poder. Acá lo había manifestado en su totalidad, pero aquí pierde su poder. Y aquí también tenemos para los cristianos canto de gozo. ¿Por qué el canto de gozo? Bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sintonicen, ¿verdad? Y se inscriban a nuestro canal. También les recuerdo que hoy es miércoles y por la noche vamos a llevar a cabo el servicio de los eslabones perdidos de la Biblia. Estén pendientes, como a las 7:30, cuando muy tarde por alguna situación que se nos presente. Nos iríamos hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Pero hoy van a tener también la enseñanza de los eslabones perdidos de la Biblia. Bueno, entonces comenzamos con la enseñanza del día de hoy con respecto a esta iglesia, que su periodo fue de la época del año 1336 después de Cristo al año 1816, ya tan solo 200 años de estos tiempos, ¿sí? Dice la bendita palabra del Señor. También saben que les quiero recordar que estas cartas del libro del Apocalipsis lo comenzamos a partir del 18 de marzo. Por si quieren ustedes comenzar a leer nuevamente, a recapitular todas estas enseñanzas, desde el 18 de marzo fue cuando comenzamos con estas enseñanzas del libro del Apocalipsis. Entonces, tiene su inicio con el capítulo 1, ahorita estamos hablando del capítulo 2, pues por si quieren revisar esas enseñanzas, con mucho gusto lo pueden hacer. Bien, dice la bendita palabra del Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Después de la Edad Media y del periodo de la Reforma, la iglesia pasó por un periodo que en la profecía es llamado la iglesia de Sardis, o Sardis, como le quieran llamar, porque la palabra Sardis significa cántico de gozo, y es porque durante esta época la iglesia parecía solo vivir nominalmente. O sea, ¿qué quiere decir vivir nominalmente? Como que existía, pero no existía. Vivía, pero no tenía vivencia. Cantaba, pero no cantaba con gozo, ¿sí? O sea, estaba medio adormilada, ¿sí?
Eso es vivir nominalmente, como que quieres hacer las cosas pero no las haces, como que puedes pero no quieres. Entonces, así en estas condiciones estaba esa iglesia, ¿sí? Dice, y es porque durante esta época la iglesia parecía vivir solo nominalmente. Por tal motivo, las palabras, yo conozco que tienes nombre, de que vives y estás muerto. O sea, de que puedes, pero no quieres, ¿sí? Jesús, quien se dirigió a esta iglesia moribunda como el que tiene los 7 sellos, los 7 espíritus de Dios, les asegura que aún todavía tiene las 7 estrellas, pues la iglesia ha resistido la terrible prueba. Imagínense, después de pasar la prueba del papado que los perseguía hasta matarlos, torturarlos, ¿sí? con su terrorífico grupo de los caballeros templarios, que son los guerrilleros del clero, ¿verdad? Los terroristas del clero, que los mandaban hasta hoy en día, todavía existe ese grupo. Entonces, los mandaba, los mataba. Entonces, después de que habían pasado todo eso, pues estaban todavía así medio espantados, temían, ¿verdad? Sin embargo, para ese tiempo, Satanás ya había revelado su verdadero carácter a los ángeles y a los mundos no caídos. O sea, ya Satanás, ya con la época del papado, de la iglesia de Tiatira, ya había demostrado toda su inconformidad, su molestia, su enojo hacia los cristianos, ¿sí? Pero Jesús, con la plenitud del poder del Espíritu Santo, es quien posee los 7 espíritus de Dios y está listo para ayudar a su iglesia. Y los reanima diciéndoles, mucha atención con lo que Él nos dice, lo que le dice a esta iglesia: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Ojo con esta frase, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y amados hermanos, si esto lo tasamos a esta época, vamos a ver que dentro de nuestras iglesias hemos hecho cosas que no concuerdan con la bendita palabra de Dios, con los decretos de Dios, con las enseñanzas de Cristo que Cristo nos dejó por medio de sus discípulos. Recordemos que Él dio una enseñanza a la iglesia en general, cómo debía comportarse desde que estuvo en el monte en el monte donde dio sus mandamientos, dio sus leyes, ¿sí? Entonces, desde allí Él dijo cómo quería que la iglesia se comportara. Entonces, y esa enseñanza se la dejó a los apóstoles y los apóstoles nos las pasaron a nosotros, y nosotros somos los que tenemos que llevar a cabo esas enseñanzas, ¿eh? Y hoy en día hemos metido un montón de porquerías en nuestras iglesias que son anatemas. Hemos metido imágenes, hemos metido música metálica, que es verdaderamente una porquería. Hemos metido los danzarines, hemos metido el shofar, hemos metido las bolsitas de bendición, hemos metido la vendimia aún dentro de los templos. Y eso es lo que no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Por eso dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La principal causa de muerte espiritual para la iglesia estriba en la negligencia del estudio de las Sagradas Escrituras como realmente deben de ser. O sea, tenemos que leer las Sagradas Escrituras como deben de ser, como nos las manifestaron aquellos hombres que la escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, no bajo nuestro propio criterio, pensamiento o comentario. Es que así la veo yo. No, la Biblia está escrita no para ser interpretada personalmente, ¿sí? Sino tenemos que tener la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Como lo vemos en Apocalipsis 3:3, si no velares, vendré a ti como un ladrón. Y esto implica que la doctrina del advenimiento sería proclamada, donde se impondría a la iglesia el deber de velar, porque la venida mencionada es incondicional y solo la manera en que sobrecogería a la iglesia es incondicional. Además, el hecho de que ella no velase no impedirá la venida del Señor, pero velando podría evitar el ser sorprendida como por un ladrón, pues solo para los que están en tal condición será una sorpresa la venida del Señor. Mas vosotros, hermanos, dice el apóstol San Pablo, no estéis en tinieblas para que aquel día os sobreacoja como ladrón.
Primera de Tesalonicenses 5:4. O sea, tenemos que estar preparados porque no sabemos, un ladrón no sabemos a qué hora va a llegar. Sin embargo, dice el Señor, prepárate y estate en vela porque voy a llegar, y en algunos que estén dormidos y que no estén velando, voy a llegar como un ladrón que pasó, se llevó el tesoro, o sea, a sus escogidos, y tú te quedaste. Cuando el Señor dio las primeras señales de la segunda venida, poco se hacía para llegar a los paganos el mensaje de su gran plan de salvación. La profecía había dicho que durante el tiempo del fin, muchos correrían de aquí para allá para divulgar el conocimiento de la palabra de Dios. Y aunque Satanás trató de detener la obra, no pudo hacerlo porque Dios estaba por medio de esa obra apoyando a la iglesia. Desde entonces ha permanecido abierta a la puerta que conduce a los grandes campos misioneros para llevar el conocimiento del gran plan de Dios. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Unas pocas personas en Sardis, Apocalipsis 3:4 nos dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no hayan manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Había en aquel tiempo algunos grandes hombres, aún en Sardis, quienes con mucho valor y nobleza defendían la obra de Dios. Y estas pocas personas han sido anotadas en la lista de honor, tanto en la tierra como en el cielo, porque son dignos. Amados hermanos, es impresionante ver que hoy en día decimos: ¿dónde está la iglesia de Dios? Amén, amén. Pero, amados hermanos, de esa iglesia, ¿cuántos realmente sirven a Dios como quiere Él ser servido? Como quiere Él ser servido, no como usted quiere servirle, ¿sí? Entonces, es ahí la diferencia. Cuando Elías batallaba con el pueblo de Israel, imagínense, vamos a considerar un promedio como de 600,000 personas en Israel en ese tiempo con Acab. Sin embargo, Acab estaba enojado con Elías, y cuando Elías le dice a Dios: Señor, todos ya se fueron, ya no hay nadie que alabe tu nombre, ya nadie habla de ti, estoy yo solo. Y le dice Dios: no, fíjense, había 600,000 hombres, y le dice Dios: no, porque he apartado solo 50 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Imagínense, de 600,000 hombres, solamente 50 eran los que no habían doblado rodillas ante Baal. Entonces quiere decir esto que el 0.05%, un paupérrimo número de 50 personas de 600,000, eran los únicos que no habían aceptado la adoración a Baal. En nuestras iglesias, si tasamos esa cantidad, esa tabulación a la iglesia que tenemos ahorita, y vemos que la iglesia tiene 200 gentes, y si vemos que el 0.0%, o sea, de 200 gentes, 4 o 5 personas son las únicas que adoran a Dios en espíritu y en verdad en una iglesia de 200 gentes. ¿Qué pasa entonces con las demás? Pero eso sí, cuando llega un hermano diciendo que ¿dónde está la iglesia de Dios?, todos gritamos amén. Pero, amado hermano, ¿realmente estás haciendo las cosas como Dios quiere? ¿Estás sirviendo a Dios como Dios quiere ser servido? ¿Sí? La recompensa de Sardis, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La gran lección que aprendió la iglesia de Sardis fue que nunca podría obtener salvación por su propia justicia o por sus propios actos de contribución. O sea, no crean que porque ustedes andan haciendo proselitismo por todos lados, yendo haciendo cosas y que para la gloria del Señor, por eso va usted a ser salvo. Va a ser usted salvo si recibe a Cristo como su Salvador y lleva a cabo los preceptos que Dios nos ha manifestado en su bendita palabra. Si usted hace cosas está fuera del contexto, y todo lo que no está registrado en las Sagradas Escrituras y que ustedes lo hacen en el templo, el apóstol Pablo dice que es anatema. ¿Y qué es un anatema? Una aberración a Dios, ¿sí? Es una aberración, es una suciedad, es una porquería que no le agrada en nada al Señor, ¿sí?
La salvación es un don de Dios y cuando recibimos este don, Él nos viste de las vestiduras blancas de su justicia. Y por tener el gozo de vestir estas vestiduras blancas y tener sus nombres escritos en el libro de la vida, los miembros de esta iglesia sufrieron persecuciones indescriptibles y hasta entregaron gustosos sus propias vidas, cosa que nosotros no estamos haciendo, porque gracias a Dios no nos ha llegado ese momento. Esperemos que no lo llegue, aunque ya hemos oído en algunos otros lugares ese tipo de situación. Muchos cristianos de la iglesia de Sardis fueron públicamente infamados como herejes, pero algún día Jesús confesará sus nombres delante del Padre y los ángeles. Y ahora viene una pregunta: ¿acaso podría haber otra recompensa mejor apreciada para la iglesia de Sardis? Que por haber pasado todas esas tribulaciones, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ante su Padre diga: yo respondo por ellas, ella es mi iglesia, ¿sí? Y confiese, ¿sí? Y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amados hermanos, estamos a tiempo todavía de que si estamos haciendo lo inadecuado, volvamos a las sendas antiguas, porque esto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la presentación del anticristo ya están a la vuelta de la esquina. Por hoy es todo con esta iglesia. Mañana continuamos con la iglesia de Filadelfia, ¿sí? La sexta iglesia, ¿sí? Que hay que ponerle mucha atención a esto. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Soy Juan Carlos Muñoz.